Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo vuestra vida sea manifestado. Entonces, fíjase bien, cuando Cristo vuestra vida sea manifestado, entonces también vosotros seréis manifestados. O sea que cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste en nosotros, seremos manifestados con Él en la misma gloria, en la misma gloria. El Cristo Jesús que vino eh, a través del Espíritu para dar vida, es la vida que está en nosotros. Y esta vida, y lo que estoy tratando de enseñar, es de que como cristianos, Cristo Jesús es nuestra vida, y cuando lo tomamos como nuestra vida y vivimos por Él en cada paso de nuestra vida, en cada momento de nuestra vida, vamos a experimentar, como he dicho antes, vamos a probar el poder de Dios, la vida de Dios y la victoria de Cristo y la sabiduría de Dios y todo lo demás. Es algo experimental. Eh, en Colosenses habla mucho de esto. Si queréis verlo en más detalle, os recomiendo que leáis detenidamente la carta que Pablo escribió a los creyentes de Tesalónica y de Colosas. Ahí vemos bastante este concepto. O sea que ¿qué quiere decir todo eso? Que Cristo Jesús no solamente no solamente nos ha salvado y quiere salvarnos, sino que quiere vivir de forma subjetiva a través de nosotros. Cristo Jesús no padeció todo lo que padeció en la cruz del Calvario solamente para ayudarte a ti a ser una buena persona. No padeció todo lo que padeció para ayudarte a ti a ser una persona ética. No quiere que le pidamos simplemente paciencia. No quiere que le pidamos amor, dame más paciencia, eh, dame, qué sé yo, un sinfín de cosas que le pedimos a Dios. Dame sabiduría, dame esto, dame lo otro, dame santidad. Es lo que Él quiere, es que nos sometamos y reconozcamos que Cristo es todo eso para nosotros. Cristo es nuestra paciencia. Cristo es el amor de Dios. En Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Cristo quiere hacerlo todo a través de ti. Cristo quiere hacerlo todo contigo. Cristo quiere hacerlo todo a través de ti y en ti. O sea que quiere que lo tomes y lo aceptes y lo reconozcas como tu vida. El momento que veamos que Cristo vive en nosotros y que somos un espíritu con Él, de que Él es nuestra vida, y que Él está, y nos demos cuenta que Él está presente con nosotros en cada situación, eh, vamos a aprender poco a poco a aplicar esa vida en todo momento y en cada situación, en cada instante. ¿Cómo se puede experimentar esto? ¿Cómo se puede vivir esto? Vamos a volver al ejemplo que puse antes de perder los estribos. Em, Imagínate que pasa algo, te encuentras en una situación donde hay tensión, hay opresión, y nos damos cuenta que nuestro temperamento, nuestra ira, nuestro mal genio empieza a subir. La temperatura, nuestra sangre empieza a hervir. Normalmente como creyentes trataríamos sin éxito de suprimirlo. Pero si en vez de tratar de suprimirlo en nuestro propio esfuerzo, nos volvemos a Cristo en nuestro espíritu, en ese mismo momento vamos a experimentar a Cristo, al único que es nuestra paz, al único que es nuestra paz, nuestra paciencia, nuestro amor. Amén. No, no sé si me estáis entendiendo, ¿no?
Entonces, en vez de esforzarnos por expresarnos a nosotros, por tratar de expresar paciencia en nuestra propia fuerza y tratar de controlar nuestra ira, expresamos y le damos lugar a que Cristo exprese su paciencia, o se exprese a sí mismo, mejor dicho, como nuestra paciencia. Y no se trata, como vimos el domingo pasado, de simplemente imitar a Cristo, imitar y tratar de imitar lo que nosotros consideramos que es bueno, o lo considerar, os acordáis de la pulsera, ¿no? Con lo que nosotros consideramos que Cristo Jesús haría, sino el dejar que Él viva a través de nosotros. Si necesitamos paciencia, podemos experimentar a Cristo como nuestra paciencia. Si necesitamos esperanza, podemos experimentar a Cristo como nuestra esperanza. De hecho, el apóstol Pablo dice, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y una de las maneras y es aquí donde quiero que toméis nota, una de las maneras prácticas de hacer esto, de volvernos a nuestro interior, a nuestro espíritu, y experimentar la vida de Cristo en nuestro espíritu, es el invocar el nombre de Cristo Jesús. Invocar el nombre de Cristo Jesús. Cuando nosotros invocamos el nombre de Cristo Jesús, contactamos con Él en nuestro espíritu. El Cristo que está en nosotros al invocar el nombre. Ahora, cuando digo invocar al nombre, no quiero, una vez más, repito lo que siempre he dicho, que se convierta en una rutina, en una fórmula. Tiene que ser algo natural, tiene que ser algo vivo, tiene que ser una realidad de que yo reconozco que yo no puedo controlar mi falta de paciencia, pero hay uno en mí que es mi vida, que quiere vivir su paciencia a través de mí. Entonces, cuando invoco su nombre, lo estoy reconociendo. De hecho, a veces leemos la Biblia sin darnos cuenta de lo que leemos, pero esto de invocar el nombre del Señor lo veréis mencionado muchas veces a través del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿cómo se hace? Dependiendo de la circunstancia. A lo mejor estás en una discusión con alguien, a lo mejor estás en un accidente o en un problema, o en un lugar donde hay oposición o te están amenazando o te están, qué sé yo. Y lo único que tienes que hacer, ¿cómo se invoca? Es simplemente decir, oh Señor Jesús, o simplemente decir Jesus o Jesús. No hace falta que lo digas fuerte, puedes susurrarlo si hay gente delante. Ahora, si estás solo, puedes decirlo en voz alta, no pasa nada. Pero esa es la forma, por fe. Y vuelvo a repetir, que no se convierta en una fórmula en vuestras vidas, sino por fe. Es la forma de reconocer que es la vida de Cristo la que te hace falta en ese momento. Y cuando invocamos el nombre Jesús, nos damos cuenta que estamos furiosos, estamos nerviosos, estamos irritados, pero el momento que invocamos su nombre y contactamos con Él por fe, vas a experimentar en tu vida la paz y el control de Cristo Jesús viviendo a través de ti. En Romanos 10:12 hay un versículo que habla acerca de eso. Si queréis buscarlo, Romanos 10:12. Porque no hay diferencia, dice la Biblia, no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo Señor de todos, fijarse bien, el mismo Señor de todos es rico, en otras palabras, dispuesto a bendecirte, dispuesto a obrar, dispuesto a contestar. Es rico para todos aquellos que lo invocan su nombre. Romanos 10:12. O sea que da igual si eres judío, gentil, hombre o mujer. Podemos vivir y gozar de las riquezas de lo que es la vida de Cristo, las riquezas de lo que es la victoria
de Cristo Jesús en la cruz de Calvario al invocar su nombre. Otro ejemplo, ahí mismo en Romanos 10:2, un versículo más adelante, dice, porque todo el que invoque, ¿os dais cuenta? Y vemos el verbo otra vez, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y después sigue hablando de este tema. ¿Cómo invocarán a aquel que no han conocido? Enseñarles qué es lo que estoy haciendo hoy. Invocar, conocer quién es la vida de Dios. La palabra salvación en este texto y en casi todos los textos no solamente se refiere, la palabra soto, no solamente se refiere a la salvación de irse al cielo, de ser creyente, sino que incluye cosas como la interés, una mente sana, una, todo lo que hemos recibido de Dios está incluido en la palabra soto, salvación, sanidad, salvación, salud. De hecho, en algunas versiones antiguas de la Biblia, de la Biblia española, Reina Valera del 1700, creo, 1600, si no me por ahí, en vez de decir salvación, dice salud, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor recibirá salud o recibirá salvación. O sea que es la palabra salvación, quiero que entendáis que es mucho más allá que simplemente ser salvo de nuestros pecados, sino que es una entrada, es un entrar en el gozo de todo lo que es la riqueza y los beneficios de la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, todo lo que Cristo Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Em, o sea que no solamente invocar el nombre de Cristo Jesús, no solamente nos libra de las cosas negativas como el mal, la ira, el mal genio, el pecado, sino que también nos permite entrar y gozar de las riquezas de Cristo Jesús. Eh, y cuando gozamos de las riquezas de Cristo Jesús, vamos a darnos cuenta que somos más y más llenos de Él y más, se nos hace más y más fácil expresarlo en nuestra vida diaria. O sea que, en vez de pedirle a Dios paciencia, podemos experimentar la vida de una persona. En vez de pedirle una cosa, podemos vivir una persona, experimentar una cosa, Cristo en nosotros, que es la solución real y verdadera a nuestros problemas. Ayuda. Ok, y esto también es práctico, ayuda pasar tiempo en el Señor, aprendiendo a contactar con Él en nuestro espíritu, eh, teniendo relación con Él a diario. En este tiempo de relación y comunión con Cristo Jesús, podemos hacer cosas como confesar nuestros pecados a Él, tener comunión con Él acerca de cualquier cosa. Muchas veces cuando hablamos de oración, creemos que la oración o tenemos la tendencia de creer o practicar la oración como si fuera una gran lista de peticiones y de peticiones y rogativas. Padre, te pido por esto y lo otro, y te pido por los misioneros, y te pido por los hermanos, y te pido. Aunque eso es parte de la oración, pero no es todo y no es la parte más importante. El tener comunión con Él en oración, puedes hablar con Él acerca de cualquier cosa, abrir tu corazón y decirle, Padre, no entiendo el por qué pasa esto, Padre, no sé por qué pasa, Padre, estoy pidiéndote esto y no veo cambios en mi vida, o Padre, tengo estas dudas, o Padre, estoy confundido acerca de esto y del otro, y él te vas a dar cuenta que Él de una forma o de otra, o indirectamente, o directamente, o instantáneamente, o a través de alguna circunstancia durante el día, contesta, te habla y tienes comunión con Él. Otra cosa importante es orar con la palabra de Dios. Ok, esta semana me llamó un hermano, ¿cómo se ora efectivamente? Me preguntó y la forma como he enseñado en otras ocasiones de orar efectivamente
es orar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está llena de oraciones. Quizás para el domingo que viene, si Dios quiere, os presento, os haré una lista de ejemplos de cómo se ora con la palabra de Dios. Ora con la palabra de Dios. No ores con tus emociones, no ores con lo que tú crees. Muchas veces nuestras oraciones, cuando oramos a Dios, sí, le estamos, si os fijáis bien, y no digo que no sean sinceras esas oraciones, pero prácticamente le estamos diciendo a Dios lo que tiene que hacer, como si Dios no supiera lo que tiene que hacer, como si Dios, Señor, haz esto, Señor, obra en esta persona, haz esto en su vida, no sé si me entendéis, pon a alguien en su vida que le hable, dándole instrucciones a Dios, en vez de orar con la palabra. Con la palabra, coge la palabra y ora la palabra. Mira a ver lo que Dios dice. Mira a ver cuál es el latir del corazón de Dios. Y mientras más regularmente hagamos estas cosas, te vas a dar cuenta que más vas a experimentar, como he dicho antes, lo práctico, probar y experimentar la vida de Cristo en ti y a saber fluir. El secreto a todo esto, o sea, la clave a todo esto que estoy enseñando, eh, como he dicho al principio, es que no se convierta en algo objetivo, sino que aprendamos. Si Cristo está en mí, tiene que fluir. Y lo que tiene que fluir, y esa es la cosa, esa es nuestra meta, si queréis decirlo así, a que aprendamos a soltar esa vida, a vivir esa vida, a dejar a Cristo que viva a través de nosotros, a volvernos a nuestro interior, como he dicho antes, invocar su nombre, porque Cristo está en nosotros. Ok, quiero continuar un poco, quiero enfatizar un poco, quiero enseñar un poco sobre y daros algunos ejemplos sobre lo que es invocar el nombre de Dios, porque estoy seguro que a más de uno se le ha cruzado por la mente. Eso de invocar no es eso espiritismo, no es brujería, no es. eh, acabo de hablaros acerca de la importancia de la oración, pero como he dicho antes, no sé si os habéis dado cuenta al leer la Biblia cuántas veces esa frase invocar el nombre. Hemos visto dos versículos hoy, Romanos 10:12 y Romanos 10:3, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, todo el que invoque el nombre del Señor será sano. Pero la Biblia está llena de ejemplos como estos. Em, a través de los siglos la gente aprendió a hacer esto. Pero ¿qué significa realmente invocar el nombre del Señor? No es algo poético, em, no es algo poético, es una forma de confiar en Dios y activar la vida de Cristo en nosotros. Vamos a ver algunos ejemplos. En hebreo, que es el idioma original del Antiguo Testamento, la palabra invocar eh, quiere decir llamar, clamar, en griego, que es el texto, es el lenguaje original del Nuevo Testamento. Quiere decir invocar a una persona, llamar a una persona por su nombre, por nombre. O sea que invocar el nombre del Señor, invocar a Cristo Jesús, es algo que es audible, es decir su nombre en voz alta, es llamarlo. Un ejemplo quizás un poco sencillo, básico, es cuando un niño pequeño, por ejemplo, está jugando en un columpio o está jugando en el parque y se cae y se hace daño. ¿Qué es lo primero que hace cuando se cae del columpio o cuando se cae jugando a la pelota? Es llamar a su madre, mamá o papá. Y cuando la madre oye este clamor, ¿qué es lo que hace la madre? Sale corriendo hacia donde está su hijo que se ha hecho daño, le limpia las lágrimas, lo consuela y mira a ver si se ha hecho daño y necesita ayuda de alguna forma. Cuando un niño tiene hambre, llaman a su madre. Cuando un niño está cansado, llaman a sus padres. Cuando está asustado,
llama a su, o llama a su, o podemos usar el término que hemos estado usando en este estudio, invoca a sus padres. ¿Por qué? Porque cuando tienen hambre, cuando están cansados, cuando están asustados, se encuentran, y este es el secreto, se encuentran, esto es el secreto, no, no sé por qué uso esa palabra tanto, pero esto es parte de la definición, para que entendáis la definición. Se encuentra en una situación de necesidad de ayuda, necesita alguien que lo apoye, necesita alguien que le dé fuerza, necesita alguien que lo consuele, necesita alguien que lo levante. Y de la misma forma, como he dicho antes, esto está envuelto en esa palabra, en la definición de la palabra invocar. Cuando tenemos hambre espiritualmente, cuando tenemos sed espiritualmente, cuando necesitamos la fuerza y el poder de Dios, podemos invocar su nombre, sabiendo, como hemos visto en Romanos 10:12, que Él es rico para contestar a todos aquellos que le invocan. Esta práctica esta práctica de invocar el nombre del Señor empezó o se menciona por primera vez en Génesis 4:26. Si queréis ir a vuestras Biblias, no sé si traéis vuestras Biblias al estudio o si la tenéis ahí en vuestro teléfono. Pero en Génesis 4:26 la primera vez que menciona esta palabra de invocar. Y y Ased era uno de los hijos de Adán y Eva. Perdón. Y a Set le nació un hijo, que uno de los hijos de Adán y Eva, después de que Caín mató a Abel, en consolación, la Biblia da a entender que en consolación, o Eva se consoló, teniendo a otro hijo, le puso por nombre Set. Le nació un hijo y llamó su nombre, y a Set le nació un hijo y le puso por nombre Enos. ¿Ok? No Enoc, Enos. Son dos personas diferentes. Y se comenzó, y en los tiempos de Enos, se comenzó a invocar el nombre de Adonai, el Señor. Ok. En otra versión, en la Reina Valera, creo que dice, y en los tiempos de Enos, los seres humanos, los humanos empezaron a invocar el nombre de Adonai, del Señor. Es la primera vez que se menciona, empezaron a invocar el nombre de Adonai. Vemos ese verbo invocar una vez más. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué empezó el hombre a invocar el nombre del Señor en este tiempo? El nombre, ¿ok? Curiosamente o no curiosamente, está todo planeado por Dios, pero el nombre Enos nos da una pista del por qué empezaron a invocar el nombre del Señor en este tiempo. El nombre Enos quiere decir frágil. El nombre Enos quiere decir mortal. El nombre de Enos quiere decir débil, mortal, frágil. Cuando el ser humano pecó contra Dios, el ser humano se convirtió en frágil, en mortal y en débil. Y cuando nació Enos, el hombre se dio cuenta de que eran vulnerables, de que eran frágiles, de que su vida era limitada, de que no eran tan poderosos y tan valientes como se creían, de que la vida humana era pasajera y era vacía y hueca, que no tenía sentido sin Dios. Después de que Abel murió, después de que empezaron a morir, hasta ese momento no conocían la muerte, empezaron a morir algunos, se dieron cuenta de su mortalidad, de su debilidad, y qué empezaron a hacer en su fragilidad, en su mortalidad, en su conciencia de debilidad, empezaron a invocar el nombre del Señor. Y el nombre del Señor, que en algunas Biblias lo traducen como Jehová, aunque sabemos que eso no es correcto, pero significa literalmente yo soy lo que soy, o yo soy el que soy. Yo soy el eterno. Yo soy el que vive por siempre.
Entonces, cuando el hombre se dio cuenta que su vida era pasajera, que su vida era mortal y frágil, empezaron a invocar a aquel que es eterno. Y la Biblia está llena en el Antiguo Testamento, perdón, está llena de estos ejemplos. Por ejemplo, lo vemos en la Biblia, lo vemos en la vida de Abraham, lo vemos en la vida lo vemos en la vida de Isaac. Isaac invocó al Señor. em, Isaac invocó al Señor. Em, ¿Quién más? David invocó al Señor. En los salmos, en los profetas, en muchos otros casos, invocó el nombre del Señor, invocaron el nombre del Señor. Y de ahí nos pasamos al Nuevo Testamento, de ahí nos pasamos en el Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento. Em, en Hechos 2:21, el apóstol Pablo, citando el Antiguo Testamento, citando al profeta Joel, dice, y acontecerá que en aquel día, todos los que invocaren al Señor serán salvos. Todos los que invocaren al Señor serán salvos. En Hechos capítulo 9, la Biblia nos dice que, que Saúl invocó, se convirtió al Señor se convirtió en el apóstol Pablo. Eh, Al principio empezó persiguiendo a los creyentes y se le dio autoridad y fijarse bien, en Hechos 9, leerlo después si queréis, se le dio autoridad para encarcelar y llevarse cautivo todo aquel que invocase el nombre del Señor Jesús en cualquier lugar. ¿Os dais cuenta? O sea que nos damos cuenta a través de esta historia de Hechos 9, cómo sabía Pablo a quién llevarse cautivo, cómo sabía Pablo quién era cristiano o no, porque había gente que invocaba en el nombre del Señor. Había gente que invocaba en el nombre del Señor. Lo hacían audible, lo hacían en cualquier lugar, invocaban el nombre del Señor y eran salvos. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2, vamos a leerlo. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de ellos y nuestro. Sea la gracia de Dios. Invocan a aquellos que invocan el nombre del Señor. O sea que vemos aquí que los creyentes primitivos se invocaban al Señor en cualquier lugar y en cualquier momento. Y esto trae beneficios a nuestra vida. Lo hemos visto antes en Romanos 10, del versículo 12 y 13. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. O sea que nos trae salvación. Pero no solamente salvación, sino que nos deja gozar de todos los beneficios que Cristo logró en la cruz del Calvario. Empezó en la tercera generación después de la creación, después de Adán con Enos y sigue hasta ahora en el Nuevo Testamento. O sea que es algo que podemos hacer continuamente, deberíamos hacer continuamente. Clamar a Dios, o sea, confesar, invocar el nombre de Cristo, reconocerlo en nuestra vida, reconocerlo en nuestra vida. Y no solamente hacerlo una vez, sino en todo momento. Cristo Jesús, ¿cuáles son las riquezas de Cristo? ¿Cuáles son algunas de las cosas que Él logró en la cruz del Calvario? Pues tenemos todo lo que es su naturaleza. Tenemos su consuelo, tenemos su paz. Él es el príncipe de paz.
Dios es amor. Tenemos la esperanza. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Tenemos paciencia, tenemos la bondad, tenemos la perseverancia, tenemos su fuerza. En Efesios dice, fortaleceos, fortaleceos en su poder. Tenemos la fe, como vimos la semana pasada en Gálatas. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Cristo. O sea que todos estos y muchos más son las riquezas de los beneficios de lo que tenemos en Cristo Jesús. Y necesitamos aprender a reconocerlo y a dejar que esa vida fluir, aprender a vivir desde la vida de Cristo, no desde nuestro esfuerzo. Es una práctica esencial en la vida de todo creyente. La vida está llena de problemas, está llena de luchas, está llena de confusión y más mientras se acerca la venida de Cristo Jesús. Em, Estamos limitados, como en los tiempos de nos damos cuenta que físicamente, mentalmente, nos sentimos limitados y a veces no somos capaces de lograr lo que sabemos que deberíamos tener y andar en las verdades que deberíamos andar. Y es en esos momentos que tenemos que que tenemos que acordarnos de lo que estamos aprendiendo. Y simplemente en voz baja o como tú quieras decir, Señor Jesús. Puedes decir simplemente su nombre. Acordarse que invocar quiere decir llamar a alguien, invocar, llamar a alguien por su nombre. Jesús, Señor Jesús. O si quieres hacerlo un poco más completo, Señor Jesús, te amo. Señor Jesús, tú eres tan bueno. Señor Jesús, reconocer que está en ti. Conecta con Cristo en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier dificultad. En voz alta, en voz baja, estando solo o estando con los creyentes. Y te darás cuenta que mientras más lo practicas, más lo experimentas, más y más real se va a hacer en tu vida. Y ese es el secreto. Ese es el secreto. Que en cualquier momento, en mi propia vida, por ejemplo, puedo daros un ejemplo para que entendáis un ejemplo de cómo funciona. Em, cuando alguien, cuando estoy con alguien y esa persona me hace una pregunta que es difícil o me pide consejo en una situación que es difícil, hay muchos que creen que me conozco toda la Biblia entera de memoria. Lo primero que hago yo, mientras la persona me está haciendo la pregunta, lo primero que hago yo es invocar el nombre en voz baja para que no me escuchen. Jesús. Jesus en inglés. Y me doy cuenta que cuando invoco a Jesús y empiezo a fluir, no en mi sabiduría, sino en la sabiduría de Dios. Acordarse que esos son otros los beneficios. La Biblia dice que en Cristo Jesús está escondida todo el conocimiento y la sabiduría del universo. Y empieza a fluir, y empieza a fluir. Ahora no estoy diciendo con eso que no estudies la Biblia. No estoy diciendo con eso que no te aprendas la palabra de Dios y te llenes de la palabra. Sí, porque la palabra de Dios es parte de Cristo, es Cristo. Cristo y la palabra. Jesús se hizo carne y la palabra se hizo carne. Y en el principio era la palabra y estaba con Dios. Y Dios es rico, como hemos visto en Romanos, en bendecir a judío y a gentil, a hombre y a mujer, de todo aquel que invoque el nombre del Señor. Pero antes de terminar, me gustaría, se me acaba de venir a la mente de leer dos versículos que son para que entendéis este concepto en Romanos 8:11. Dice, fijarse bien, aquí vemos otro ejemplo
de Cristo en nosotros. Si el Espíritu, si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en ti, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también tu cuerpo mortal por su Espíritu que vive en ti. Lo repite 2 veces. El Espíritu, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos está en ti para vivificarte. En Efesios, el otro está en Efesios 3, versículo 20. Y al que es poderoso, ahora fijarse en las palabras, lo voy a leer despacio. Y al que es poderoso para hacer todas las cosas infinitamente más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que nos está o que está obrando en nosotros. Según el poder que actúa, dice otra versión, en nosotros. ¿Dónde está el poder? En ti. ¿Dónde está la respuesta a las peticiones? En ti. Como vimos el domingo pasado, ¿de dónde va a derramar Cristo Jesús el Espíritu en los postreros días? De ti. ¿De dónde va a manifestar la gloria cuando Él venga y sea glorificado? En ti, en su iglesia, porque la gloria de Dios está en ti. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Amén. Lo dejamos ahí. Espero que te haya servido de algo